por su mamá, una tía. La tía le hacía trabajar desde niña, desde que estaba en escuela. Sufrió abusos desde que era niña. Se convirtió en madre adolescente. El estigma de abandonada, el estigma de un hombre adúltero y ahora el estigma de una mujer joven madre. Se casa con mi papá y mi papá había salido a trabajar desde los 14 años. Por lo tanto, mi papá en el campo, en los puertos y en los bananeros, aprende las mañas de adulto desde muy joven. Y cuando mi papá se casa, piensa que era licencia para tener hijos, pero siguió teniendo una vida libertina como antes. Sexo desenfrenado, alcohol, juego. Y ahora mi papá hace lo mejor que sabe: 5 hijos. ¿Cuál era nuestro destino? Psicológica, antropológica y socialmente, nuestro destino era repetir la historia de mi mamá, porque es la historia que ella conoce. Si yo no me doy cuenta, lo único que yo puedo hacer en la vida es vivir lo que conozco, es hacer lo que sé, es hacer lo que otro hizo conmigo. Pero tengo un nuevo desafío en Cristo. Es escribir una nueva historia para dejar a mis hijos en un mejor lugar y no repetir la historia del pasado. Amén. Eso se convierte en una familia saludable. Y un pastor cruzó la calle y le presentó a Cristo. Y mi mamá decidió que sus hijos no vivirían lo que ella vivió, que no sufrirían lo que ella vivió y que no serían abandonados como ella fue abandonada. Decidió orar y clamar por mi papá hasta ver un milagro en él. Y ella protegió nuestros corazones diciendo: ustedes tienen el mejor papá del mundo. Susurraba al oído cuando éramos niños: ustedes tienen el mejor papá del mundo. Una señora en una conferencia así me levanta la mano enojada cuando yo dije esto y me dice: su mamá era una mentirosa. Eso así responde un corazón herido. Y yo le contesté: no, señora, mi mamá no era una mentirosa, era una adulta comportándose como adulta con niños inocentes. Y un adulto lleva sobre sus hombros los látigos del dolor para proteger la siguiente generación. ¿O usted quiere usar a niños de 4 y 5 años para castigar al adúltero y repetir la historia del pasado? No. Mamá no ignoraba los errores de mi papá, pero los niños no tienen por qué pagar las cuentas de los platos rotos de los adultos. Y nos educó en la iglesia, nos llevó a las reuniones de oración, hacía devocionales con nosotros, no se cansó en hacer el bien y en sembrar en nosotros valores profundos. Mi papá se fue 4 años de casa y cuando regresó un hombre transformado, lleno del Espíritu de Dios, enamorado de su familia. Y cuando él regresó, fue como si nunca se hubiese ido. ¿Por qué? Porque hubo una mujer llena de fe que protegió el corazón de sus hijos. No se comportó como víctima. ¿Me explico? Alguien tiene que escribir una historia nueva en la familia. Alguien tiene que hacer la diferencia. Y usted puede hacerla. Déjeme llevarle a una serie de características que nos ayudan a identificar a una familia cuando es saludable. Algunas, no todas.